Nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo. Pues ya se acerca el 24 de diciembre, ya se acerca el día de Navidad, ya se acerca la gran fiesta para la Iglesia Católica y también para los cristianos, los evangélicos, todos aquellos que han encontrado en Jesucristo un personaje central para mantener su fe. Este fuego cruzado es muy especial, ya sabrá usted por qué. Antes le pido por favor que nos acompañe a que veamos juntos esto que le tenemos preparado. Navidad, experiencia mística. El obispo Pedro Pablo Elizondo es un jerarca eclesiástico sui generis, no afecto a los tradicionales rollos o sermones, y es raro que un jerarca de la iglesia no sermonee. El obispo Pedro Pablo conversa sobre diversos temas, sin eludirlos de tipo político ni asuntos controversiales dentro de la iglesia, como el hecho de que el nacimiento de Jesús no sucediera en Belén, como ha reconocido el mismo Papa en polémico libro, en el que señala que tampoco hubo un pesebre con vaca y burro. En este fuego cruzado, se hablará del papel de la Iglesia Católica en estos tiempos de señales encontradas en muchos aspectos de la vida pública y espiritual. El obispo se encuentra en el centro de un diálogo y de una confrontación para dilucidar diversos aspectos de nuestra realidad y de nuestro tiempo. ¿Tiene la Iglesia Católica un compromiso con los pobres? Durante la época de la conquista, muchos sacerdotes se convirtieron en defensores de los indígenas ante los atropellos de los nuevos amos llegados de Europa. Muchos de esos sacerdotes soportaron el encono de los encomenderos y sin embargo, gracias a ellos, la evangelización tuvo éxito. ¿Qué esperan los pobres de la Iglesia de hoy? ¿Qué hace la Iglesia ante la falta de cohesión social de muchas comunidades urbanas de Quintana Roo? En el aspecto político, ¿cuál es el papel de la Iglesia ante los abusos, la impunidad y la corrupción? ¿Acaso hacerse de la vista gorda? ¿Acaso callar? ¿Acaso convalidar el actual estado de cosas? En este fuego cruzado, el obispo Pedro Pablo Elizondo se presenta como una persona de carne y hueso que responde cuestionamientos y aclara dudas acerca del origen de la celebración de la Navidad y del pesebre. En este fuego cruzado, usted recibirá un mensaje especial porque este programa es de usted. Espíritu Santo, ves María Virgine, et homo factus est, crucifix. Y bien, ya estamos de regreso. Voy a presentarle el panel porque pues decidimos que hoy también, para desearle a usted una muy feliz Navidad, pues teníamos que estar presentes quienes hemos estado pues incursionando allá en la casa de ustedes, en sus mentes también durante todo este año. ¿Cómo estás, Hugo Trejo? Muy bien, Lili, aquí pues cerrando ya casi el año y ya pendiente de cómo vamos a... ¿Te ves así medio tristón? ¿Qué te pasa? Pues es parte ¿De diciembre? del tiempo, siempre cuando entra el invierno como que son cuestiones químicas, yo creo, en el ser humano que como tiendes a estar un poco más depresivo, pero no pasa de ahí. Depresivo en diciembre con las Es una posadas. cuestión que tiene que ver con la influencia de las estaciones en el ser humano y en los organismos vivos, por lo regular. Ya te agarró a ti el invierno como a Hugo. No es para suicidarse, ¿no? Pero... ¿Ya te agarró el invierno, Julio César Silva? ¿Qué tal, Lilia? Bueno, es melancolía, ¿no? Que siempre nos alcanza en estas épocas, en estas fechas del año, ¿no? Un año que se fue, quizás es un escenario común, pero que se fue rapidísimo, ¿no? Y que ya estamos a la vuelta de la esquina ya para su conclusión y bueno, a unos días de la Navidad, ¿no? Dice Eduardo Toledo, Memo Vázquez Jandal, que la vida es como el papel sanitario. Cuando se está acabando, gira más rápido. ¿Tú crees que pase eso? Y por eso se nos fue el año tan rápido. Hablando de esta sesudísima frase del ingeniero Toledo y hablando de la melancolía, yo creo que sí, con los años nos va cambiando. Yo ya ahora trato de verlo al revés, no con melancolía, sino con mucha esperanza. Jorge González Durán, ¿me haces el favor de presentar a nuestro invitado estrella de esta noche, al que le va a tocar el fuego cruzado? Pues tenemos con
nosotros al obispo de Quintana Roo, don Pablo Elizondo. Es un gusto, es un honor contar con su presencia, porque además tenemos entendido que él no es muy afecto a aparecer ante las cámaras, a dar entrevistas así. Es un privilegio contar con su presencia para hablar de estos temas, fundamentalmente centrado en la Navidad, ¿no?, que es el nacimiento de Cristo, y cómo se ha desarrollado, se ha desenvuelto, ha evolucionado esta celebración. Pues yo agradezco muchísimo la invitación que me hacen y estoy muy contento, muy tranquilo, muy dispuesto pues a platicar y a expresar un poco el sentir de los creyentes, la alegría de la Navidad, la esperanza del Año Nuevo, el deseo de paz y de felicidad que todos anhelamos, que es el anhelo más profundo de nuestro corazón y que pues algunos o quizá muchos lo encontramos en esa relación personal con Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted tiene 2 nombres o 3? 2 nombres, sí. Pedro, Pablo. Pedro, Pablo. Los más taquilleros, porque uno solo no me alcanza, necesito 2 porque ¿Para está dura reportarse? la situación. Necesitamos 2 intercesores. Y pues da la ¿Y casualidad cuál que de son. los 2 le funciona más? Pues la verdad es que me gusta más Pablo, porque pues la iglesia existe para evangelizar y ese fue el gran evangelizador de los gentiles. Y Pedro, pues ese me cayó porque pues eso de ser obispo, de ser sacerdote y de tener como que una cierta responsabilidad o autoridad. Las llaves de la iglesia. Así es, pues eso le cae a uno y pues ahí Le lo llevamos. pregunto porque por ahí hay una de esas leyendas urbanas que dicen que usted tiene otro nombre, Eso es una medio confesión. feo. Es una confesión. Sí, ya lo platicamos con Guillermo cuando era un momento A ver, que iba a a ver. venir el Papa y entonces yo hablé de que yo tenía un nombre que no tiene santo, que tiene santa. Y por ¿Cuál lo es? visto, Rosalío. Y Rosalío. por lo visto, mi abuelita, que tenía a su esposo que se llamaba Rosalío, pues influyó para que me pusieran ese nombre. Pero al entrar en religión, como se acostumbraba antes, se buscaba un santo significativo, o varios santos, ¿no? Sor María Inés de la Santísima Trinidad y del Santísimo Sacramento, y es todavía la costumbre entre las religiosas y los religiosos, tener nombres más significativos. Y a mí, pues me tocaron esos 2 nombres, columnas de la iglesia, que no sabía yo qué tan significativos, porque eso fue cuando comencé la consagración en la vida religiosa, cuando ya hice los votos. Entonces, Bueno, y pues porque no además sabía a yo uno que no iba a lo salir. bautizaban antes y no tenía un nombre. No, a mí lo que me pasó fue que en el calendario era Día de Santa Rosalía, 4 de septiembre, y mi abuelita dijo, ese es su nombre, y a esta criaturita la van a maldecir si no le ponen ese, que era además el nombre de su esposo. Y mis papás me pusieron así, pero después cuando entré a la religión, bueno, dijeron, vamos a ponerle algo que sea más significativo, como todos los monjitos, como todas las monjitas. Esa es la historia. Y yo no sabía que después iba a tener tanto significado para mí. Claro. Y bueno, y para quien pronuncie el nombre, porque además es un nombre bonito. Lo que sucede es que Lilia, por ejemplo, es el plural de lirio. No hay ningún santo. Y bueno, al momento del bautismo me pusieron otro nombre antes de Lilia, que no se lo voy a decir porque yo no estoy en confesiones. Y porque además tampoco va con mi personalidad. Y sobre todo para que no me vayan a decir ustedes en la calle, adiós, Pasum. Pero tú no has hecho ningún voto. No, yo nada más. No, hombre, no voto ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Cuando era niño a mí me decían Hugo, siempre me han dicho Hugo. Y yo te Hugo. digo, ¿qué tal Hugo, verdad? Así, y mi nombre es José Hugo, mi nombre completo, pero nunca me decían José Hugo. Hugo, yo buscaba siempre en Santoral y no veía a San Hugo, ¿no? Yo nací sin santo. A mí no me pusieron santo. Nunca festejé mi día de mi santo. ¿Y Julio César? No, hombre, pues como mira, nomás ¿verdad? que no, hombre. No, Julio César fue por... Es el nombre de emperador romano. Sí. Sí, pero en mi caso, mi papá me pone Julio César en agradecimiento a su hermano, que dice, mi papá lo enseñó a trabajar
contrario, en agradecimiento a sus enseñanzas me pone Julio César. Él llamaba Julio César. Así es. ¿Y tú, Memo? Tradición familiar de bisabuelo, abuelo, padre, hijo y ya mi hijo. Sí, hay que continuando seguir también. perjudicando todas las generaciones, Sí, ¿no? ya a mi hijo también le tocó y espero que a mis nietos, a mi primer nieto también. ¿Estaría usted de acuerdo en que antes de que hablemos de la Navidad y de lo que esto significa, hablemos un poquito de política? Para darle sabor al caldo. Estamos en fuego cruzado, abierto y cruzado. Fuego abierto. También hace algunas semanas usted habló de su estancia en Chile y de lo bien que ahí se manejaba la seguridad. Esto surge por un Quintana Roo convulsionado por la inseguridad. ¿Cómo surgen estas declaraciones de usted? Bueno, yo creo que todos los que quieren dar alguna sugerencia para resolver los problemas, también se fijan en lo que han hecho otros países. También he hablado con señores de Colombia que han, digamos, descrito todas las medidas que se han puesto para poder lograr lo que han logrado ellos. Y yo, así como una, digamos, alusión, a mí me impresionaba mucho los carabineros. Estuve en tiempos de Pinochet y después de Pinochet. El honor, la dignidad, el ser absolutamente insobornables y en cualquier insinuación, pues era peor. Porque la formación que tienen, la dignidad, el amor y el servicio, pues es ejemplar. Son ejemplares, eso es conocido, los policías de Chile, sí. Y usted, su sugerencia es que se comportaran de manera igual en México, que hubiera un momento en el que pudiésemos contar con un cuerpo policíaco así. Pues sí. ¿Qué no lo tenemos? La dignidad, la honorabilidad, la responsabilidad, pues era muy ejemplar, también de los medios. Digo, no sé si lo dije en aquellas, pero cuando había algún robo, en la televisión se reproducía, así, filmadamente, todo cómo había sucedido, cómo se había hecho el robo y después cómo los habían atrapado. Y eso es una gran lección para la gente, para los que están, digamos, queriendo o en la tentación de la delincuencia. No había uno que se escapara y se repetía además cómo fue el proceso para aprenderlos y cómo fue cada uno de los delitos. Y eso creo que es un servicio muy útil de los medios de comunicación y no otras cosas que a lo mejor puede ser show, espectáculo, y luego no sabe qué pasó, si por fin fueron o no fueron juzgados y si fueron sentenciados o no fueron sentenciados. Nada más los agarraron, pero luego ¿qué pasó? Claro, ahí perdemos el rastro, ¿no? Ahí ya no sabemos, como no sabemos de muchos que han pasado. Así es. ¿Y cuál es la situación dentro de la política de la Iglesia en este momento? Bueno, la Iglesia no se mete en política, estamos en un estado laico. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros estamos elegidos por Dios para ayudar y servir a los hombres en las cosas de Dios. Pero se han hecho... Pero en un estado de descomposición social como el que estamos viviendo en México, con tanta masacre, con tanta... que eso implica una pérdida de valores y las iglesias, pues, es una de sus principales funciones, pues, es fomentar los valores, aparte de fomentar la fe de cada religión, ¿no? Yo entiendo que sí hay una responsabilidad de las iglesias en general en buscar una salida a esta situación que afecta a la sociedad. Así es. Los obispos, en el trienio pasado, escribimos un documento que se llama Jesucristo, nuestra paz. En ese documento se hace un análisis, un diagnóstico muy profundo, muy detallado de la situación de México y luego se dan también unas pautas y sobre todo unos compromisos, ¿no? Ahí se señala que el problema de la inseguridad es de impunidad, es de corrupción y es de falta de moralidad. Esas son las raíces. Y después ya se va ahondando sobre las posibles soluciones que podemos hacer y la responsabilidad de la Iglesia, que es la educación y la evangelización. Nosotros educamos y prevenimos más que otra cosa
esa es nuestra función, con la evangelización y con la educación. También a nivel muy personal, o sea, muy privado, muy íntimo, pues ahí en la práctica de la confesión y de la orientación de las personas y de sus conciencias, a nivel muy, muy personal, pues se hace una labor muy profunda, muy escondida, muy silenciosa, que es el sacramento de la confesión, y también pues, las personas que tienen esa dirección espiritual o esa atención personal de parte de los sacerdotes. Eso es lo que nos toca, hasta ahí llegamos. En general, y es una opinión que recientemente tuvo Jorge González Durán, decía que pues el gobierno, el federal, los estatales, los municipales, ya no toman a los ciudadanos en cuenta, están alejados de los ciudadanos. Cada vez se siente más esa frialdad entre gobernantes y gobernados. Y yo me pregunto, ¿la penetración de las sectas no se logró por una frialdad también de la Iglesia hacia los feligreses, hacia los creyentes? ¿No ha habido unas etapas de frialdad, de descuido? ¿O a qué se debe la penetración de las sectas? Hemos vivido una época de una forma de cristianismo que se llama cristiandad. La multitud, la masa, todos son cristianos, o todos son católicos, todos están bautizados. Pero no ha habido, o se ha ido poco a poco diluyendo, ese encuentro personal con Jesucristo, más que con el sacerdote, pero también a través del servicio de la Iglesia. Y estamos terminando esa etapa. Ya se está terminando la etapa de la cristiandad, porque ya no se puede decir que todo mundo piensa, cree y vive como creyente. Pero está comenzando y floreciendo muy fuertemente dentro de la Iglesia Católica pequeñas comunidades, pequeños núcleos, pequeños apostolados, grupos de la Iglesia, que viven muy intensamente esa cercanía, esa amistad, esa koinonía. Porque las primitivas comunidades así vivían. Eran nacidos a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, y la koinonía. ¿Qué koinonía era? Tan fuerte la relación personal de amistad y de amor, que tenían en común todos los bienes y se los repartían entre ellos, como la cosa más normal del mundo. Entonces eso, bueno, al masificarse... ese es un socialismo. Al masificarse, no, pero compartían solidariamente. Es la esencia del comunismo, de alguna manera. Pero eran solidarios. Políticos. Eran solidarios porque eran hermanos. Pues, fueran de lo que sea, o sea, y de condiciones y estratos sociales diferentes. Entonces, esa hermandad, esa unión, esa solidaridad, se está recuperando en pequeños grupos. Y ese es el futuro de la Iglesia. Porque la etapa de la cristiandad, de la masificación de la fe, pues ya se terminó. Y pues estamos en otra etapa ya. Por ahí va la cosa. Y sí, claro, hay grupos de otras religiones que tienen yo creo que esa fuerza, ese carisma, esa hermandad, y para nosotros también, pues es una llamada, es como un signo. ¿Y cuál va a ser el papel de los líderes religiosos ante esta pulverización, por decirlo de alguna forma, de la religión? La nueva parroquia es comunidad de comunidades. No es una masa que todos los que están en la calle, órale, vénganse, entrenle, aquí estamos 1000, 2000. No, cada uno de los que están en la iglesia tiene que ser una pequeña comunidad que verdaderamente participe y vive, no, esa fraternidad y ese encuentro personal con Jesucristo. Y entonces se unen y los líderes coordinan, apoyan, animan y envían también, porque esos pequeños grupos tienen mucha fuerza, tienen mucho amor, tienen una experiencia muy especial de Dios, quieren comunicar y transmitir esa fe. Entonces nosotros tenemos que formarlos, ayudarles a que no se fanaticen y no se vayan por otros lados raros, ¿verdad? Que también les pasa. Entonces encauzarlos, custodiar su fe y después enviarlos a que ellos sigan transmitiendo con alegría, con libertad, pero pues la verdadera fe católica. Esa es la misión. Esta no es una organización, pues, totalmente contraria a la organización que ha seguido la Iglesia durante siglos, porque me da la impresión de que se trata de células. La generación de comunidades trabajando de esta manera, pues va formando células.
y la iglesia no formaba este tipo, no tenía este concepto dentro de su organización. Bueno, es que las primitivas comunidades cristianas así fueron. No había iglesias, eran en las casas. Pero luego tenían los apóstoles, que venían y confirmaban y unían al pueblo. Era el vínculo de unión de todas las pequeñas comunidades. Pero, a ver, cuando estaba San Pedro, pues no existía la Basílica de San Pedro. Estaba la casa de alguno de los romanos. No, claro, bueno, ahora, y estaban en muchas las catacumbas. de las críticas de muchos, de otros religiosos, incluso de ateos, etcétera, es que la palabra de Dios no necesariamente tenía que enseñarse bajo techo, podía hacerse de manera abierta. Bueno, así se hacía. Así se hizo. Así se hizo. Cuando vino la durante persecución siglos, ¿no? de Jerusalén. Entonces es cuando empiezan a hablar de todos los papas y de las modificaciones y las exigencias de la iglesia, hasta llegar a un punto en el que queda totalmente denostada. Se fueron, cuando hubo la persecución de Jerusalén, todos los que se dispersaron iban llevando la palabra de Dios. Los laicos. Y luego después venían los apóstoles y confirmaban y animaban y se iban a otra comunidad, y San Pablo hizo 3 viajes y larguísimos por todo el mundo conocido, y así se funcionó, así se extendió la iglesia, ¿no? ¿Y Pedro Pablo cuántos viajes lleva? No, pues, ya perdí la cuenta. O sea, Nos las vamos al parroquias- corte y las enseguida parroquias, ¿no? volvemos. Sí, por favor. Fuego Cruzado. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todos los que hacemos posible y que les agradecemos infinitamente que nos permitan llegar a sus hogares con nuestros programas Estado de los Estados y Fuego Cruzado, les deseamos una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya estamos de regreso. Jorge González Durán, tenías una pregunta. No, quería hacer una reflexión acerca de pues el gran tema que está abordando el obispo, dedicado, pues como ustedes saben, a estudiar la historia de los mayas, de la conquista. Y yo recuerdo de que la evangelización, cuando menos de esta parte de la península de Yucatán, tuvo mucho éxito por los frailes y los sacerdotes que se involucraron y se comprometieron con las comunidades indígenas.
Los indígenas, cuando sufrían abusos de los encomenderos, agravios, acudían al sacerdote, y el sacerdote se convertía en defensor de las comunidades indígenas. Ahí están en el archivo de Indias miles de documentos firmados por los sacerdotes, por los frailes que acudían a España, a la Real Audiencia, a quejarse, a defender a los indígenas por cuestiones de tierra, de justicia, de cuestiones de todo tipo, de tal manera que los terratenientes, que los encomenderos, generalmente veían al sacerdote con recelo, con desconfianza, porque en ellos encontraron los indígenas a sus defensores, y así fue como pudo también propagarse la evangelización. Este espíritu se ha perdido, señor obispo. Pues mira, la verdad que yo creo que ha cambiado un poco. La Iglesia Católica tiene un brazo de ayuda a la gente más necesitada muy organizado, que se llama Cáritas, que es incluso internacional y es nacional, y están tratando de ayudar a la gente no solo asistencialmente, sino también pues con programas, con formación, para que ellos mismos se defiendan, para que ellos mismos crezcan, para que nuestra misión es como educarles, formarles, hacerles conciencia y hacerles capaces de defenderse y de salir adelante. Y también, bueno, a los que pueden resolver esos problemas, pues ayudarles a tomar conciencia y asumir su responsabilidad. Y de hecho el gobierno ya ha tomado muchísimos programas y hace muchísimas cosas que, bueno, no siempre llegan o son accesibles a la gente más amolada, pero pues nuestra misión es ayudar a resolver los problemas de una forma más práctica, más eficaz, más inteligente, más que pelearnos, que a lo mejor en esos tiempos era lo que necesitaban hacer y no había otra. Ahora pues podemos tener otros medios que realmente resuelvan las situaciones. Aquí en Quintana Roo hay muchas misiones médicas, hay algunas escuelas también estamos en la zona maya y ayudamos en lo que se va pudiendo. Han venido muchos, incluso gentes de México, de Monterrey, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Italia, misioneros que como no saben el idioma, se dedican a construir pues alguna cosa para la comunidad o alguna capilla. Entonces en eso estamos tratando de ayudar pues de una forma un poco más práctica, ¿no? Comentábamos hace rato en relación con la seguridad o la inseguridad, como quiera verse, y de la experiencia chilena con los carabineros, y hablando un poco de la inseguridad en México y en Quintana Roo. Hace unas semanas, en una de las misas a las que acudí, por segundo domingo consecutivo, ocurrió hace como un mes, el sacerdote ofreció la misa a dos familias diferentes que sufrían en ese momento un secuestro, el secuestro de uno de sus integrantes. Y curiosamente, públicamente, la autoridad desconocía o no había recibido esta denuncia, ninguna denuncia de secuestro. Y recurrentemente cuando le preguntamos a la autoridad sobre la cuestión de secuestro en Quintana Roo, dice que no es un problema importante o delicado o grave, ¿no? Pero vemos que en otros ámbitos o en otros niveles sí existe este problema, se sabe, y la familia sale en instancias como la iglesia para pedir por sus familiares, por el rescate, por su pronta aparición, porque no le pase nada. ¿Qué conocimiento tiene la iglesia en ese sentido? Es decir, es muy común que las familias se acerquen para este tipo de peticiones, sí, o sea, es común. Sí. ¿Y cuál es la actuación de la iglesia ante estos casos? ¿Se lo notifica a la autoridad? ¿No se lo notifica? ¿Qué ocurre? Mira, nosotros sí, los sacerdotes reciben cada uno según la región y según las situaciones, pues ese tipo de desconsuelo, de tristeza, de tragedias a veces, y de una forma como más privada, como más personal,
pues de lo que se trata es de consolar a la gente, de ayudarle, de confortarle, de apoyarle en lo que se pueda apoyar y de orar, porque a nosotros nos toca hacer oración y la fuerza de la oración pues es muy eficaz. Y a invitar a las demás personas a que oren, a que acompañen, a que sean solidarios, a que estén cerca, a que estén con esas familias que han sufrido alguna de estas situaciones. Y como esas situaciones también constatamos, por ejemplo, a los enfermos terminales de SIDA, que van a la Ciudad de la Alegría y con las mares de Paipit, y que son muy numerosos y que tienen muchos casos y muchos problemas y muchas situaciones muy dolorosas y muy tristes, y que no salen, y que no se saben, y entonces pues siempre estamos como que con la sorpresa y con pues el dolor y la pena, sí, pero en caso, a veces nosotros no podemos hacer nada de denuncia pública. Por ejemplo, el caso de los cubanos. Hay cubanos que a lo mejor están ilegales o alguna situación, que acuden a la iglesia para que les echen una mano, pero una mano que pues puede ser que sea medio legal o medio ilegal. Por ejemplo, que algún feligrés les preste su cuenta de banco para que le depositen ahí, pueda él seguir su camino. Cosas así que están entre la ilegalidad o en la ilegalidad, pero es una necesidad de un ser humano. Entonces el ser humano pues está necesitado y tiene pues derecho o necesidad de ayuda, y a veces pues el gobierno no puede hacer nada o se puede hacer de la vista gorda porque pues los migrantes o inmigrantes son ilegales y él no puede responsabilizarse. Entonces, ¿quién se va a responsabilizar de ellos? Aquí lo interesante es la cifra, es decir, cuántos le llegan a la autoridad y cuántos le llegan solamente a la iglesia en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo. Eso sí sería difícil de cuantificar porque en cada parroquia y en cada situación y de repente nadie tiene que enterarse de nada porque si no, pues al pobre migrante lo van a meter en la cárcel. Sí. Hay muchos padres Solalinde aquí. Bueno, la verdad es que nosotros estamos más, como diríamos, enfocados a las necesidades reales y prácticas de la gente, y como que no hay nadie que tenga ese carisma, o no consideramos que es suficientemente grave una situación para denunciarla, sino que se van dando casos y de una cosa y de otra cosa, y vemos, bueno, vamos a ayudarle y será ilegal o será legal, pero pobrecito, pues que llegue ya rápido a su tierra, que nadie sepa que anda aquí sin ningún papel. Por ejemplo, otro caso que sí ayudamos, sacar de la cárcel ahí en Playa del Carmen, y también aquí en Cancún, después del Vilma, algunos muchachos que metieron a la cárcel y que eran guatemaltecos, y decían que eran de Oaxaca, o chiapanecos. Y resulta que no podían salir y no tenían dinero porque no había expediente, porque no tenían papeles, porque no era nadie. O sea, no son nadie, no existen y no puedes salir. Y entonces, oye, ¿por qué no sacas eso? Porque no existen, no se puede hacer el expediente. Oye, pero tendrá que haber una solución. A lo mejor son 200 pesos, 300 pesos de fianza. Entonces, en esos casos es donde ahí interviene la iglesia y pues ayuda a que los saquen, aunque no existan, según los papeles. Pero si no existes, ¿cómo entras? Si no sales, ¿cómo entras? Existe para entrar, pero no existes para salir. Monseñor, al es final un rollo cuentas, campechano. No existo aquí adentro, pues déjame salir. No, total, no existo. Al final de cuentas, en este recuento que usted hace de la participación de la iglesia en la comunidad, creo que hay un punto que es de suma importancia, que es la influencia que tiene en la comunidad. Seguramente la gran mayoría de los católicos que profesan la religión no necesariamente son visitantes frecuentes de la iglesia, pero esto nos lleva a pensar que el universo de atención es sumamente grande, más hablando en esta región del país, con profundas raíces católicas. Los llamados de la iglesia, sus posturas, sus opiniones generan no solamente conciencia, generan una gran influencia en el universo de los católicos. Y cuando estamos repasando toda esta cantidad de problemas o de circunstancias, la parte que a mí se me hace muy interesante para apuntarle es
hacia dónde está yendo ese mensaje, hacia dónde está encaminada la intención, porque finalmente, si bien, como usted decía, no pueden ejercer ciertos aspectos de autoridad, esa autoridad es moral y es de una calidad que rebasa incluso la frontera de lo legal, como usted lo comentaba, pero que sin lugar a dudas tiene un impacto muy, muy profundo en nuestra sociedad. Mira, nosotros aquí en Quintana Roo somos 840,000 católicos, pero pues cada uno, ¿verdad?, en un cierto mayor o menor grado va practicando eso. Y la Iglesia Católica, pues a todos los que van a la iglesia, ahí les predica el mensaje y les hace conciencia y les trata de, pues, que su influencia evangélica, porque no es un poder más que evangélico, es el mensaje de Jesucristo, lo que nosotros decimos. Si tú me preguntas, ¿por qué no hacer algo más a nivel, digamos, social o político para que hagan conciencia todos? Yo realmente pienso que los sacerdotes y yo personalmente a veces sentimos que si nos ponemos a hacer esa denuncia y a meternos en los medios o a meternos en los periódicos, no hay una transparencia, una claridad, una, vamos a decir, inocencia o inocente transmisión de la verdad. No hay inocente transmisión de la verdad de las cosas. Siempre un periódico va a favorecer una cosa u otra, va a tapar una cosa, va a tapar otra. Realmente no podemos decir que están comparados los periódicos, ¿verdad? Pero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si luego te van a manipular o te van a hacer que dijiste esto o no dijiste aquello? Entonces, hay que tener mucha prudencia y mucho pues respeto también de los diferentes ámbitos para no meterse a más denuncias, aunque, te voy a decir, en la Iglesia Católica esa evangelización se ejerce a través de los profetas que anuncian y denuncian. Y hay unos que tienen más carisma para anunciar y otros más carisma para denunciar. Como que aquí hay más de anuncio que de denuncia. Bueno, pues vámonos a los anuncios. Sí. Así es. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta.
acerca el 24 de diciembre, el 1 de diciembre, todos marcamos una esperanza de que la vida cambie, la vida cotidiana, se generen empleos, los salarios alcancen, etcétera. Pero, ¿qué tanto vamos a hacer para renovar no estas esperanzas en lo cotidiano, sino las esperanzas en lo espiritual? Pues mira, cada uno es el actor y el principal actor del mundo que cambia. Si cambia mi corazón, si cambia mi actitud, pues cambiará el mundo, ¿no? Y yo creo que cada Navidad y cada celebración es una llamada, de alguna manera, en el radio, en la televisión, en la iglesia, pues yo creo que Dios te toca el corazón, para que seas bueno, para que perdones, para que te reconcilies, para que des un regalito, para que saludes a tu padre, para que le hables a tu comadre, que hace mucho que no le hablo así. Este es el momento. Que ya háblame, compadre. Llegó el momento de darnos un abrazo, de felicitarnos, de tener como esa explosión de amor que es momentáneo, encapsulado en nuestro corazón y no sale, pues es una oportunidad, ¿no? Y hay que aceptarla y hay que vivirla. Y todos los seres humanos vivimos de esperanza. Y cambia una cosa, cambia una era, cambia una residencia, cambia una... Y entonces, pues sí, hay razones para esperar y nosotros tenemos fe en que Dios, nuestro Señor, nos quiere mucho. Y es un buen Padre, y es un Padre bien Padre, entonces, pues nos va a cuidar y nos va a echar una mano. Pues aquí en esto de la Navidad ya ve usted que el Papa decidió escribir un libro. Así es. Y en él nos dice que, bueno, pues esto del pesebre y el buey y el borrego, y pues quién sabe si estaban ahí, porque pues un pesebre es a donde llegan los animales, pero no especifican qué animales. Esto no es un poco matar, no es esperanza, sino ese gusto del que usted habla. Pues yo recuerdo a mi abuela poner los patitos y el lago y las gallinitas, y bueno, y ahora resulta que pues es imaginación. Mira, el nacimiento como tal fue un invento de San Francisco de Asís, ¿no? En el siglo 1200 y tantos. Y es una cosa maravillosa, es una cosa mágica. Yo estando en Asís, en cada tienda, en cada esquina, en cada lugar, había un pesebre o un nacimiento de diferente. Uno de paja, otro de cartón, otro de periódico, otro de plástico, otro... Una maravilla. Y el que está ahí en la Porciúncula, donde estaba, bueno, donde vivió San Francisco, era una cosa tan hermosa. Y yo en mi casa siempre he hecho, me tocó hacer siempre el nacimiento, siempre, toda la vida. Entonces es una costumbre, es una tradición muy hermosa. Y yo pienso que sí es cierto, a lo mejor quién sabe qué habría o no habría ahí, pero a lo mejor como había camellos, una cosa así. Decía Juan Pablo II que la experiencia mística de los creyentes también es muy real y muy objetiva y muy científica. Entonces cuando Emmerich, una mística, escribe un libro sobre la pasión de Cristo, con muchos detalles, algunos de los cuales Mel Gibson tomó para su película, es parte de la experiencia. Eso es lo que yo pienso. Es parte de la tradición, es parte de la historia. La experiencia mística de todos los que viven ese misterio. Y por otro lado yo pienso también que de alguna manera en ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios, toda la creación participa, está presente, se alegra. Entonces es una manera simbólica de hacer ver que los árboles, que los animales, que las flores, que todo el mundo está feliz y está presente y se beneficia de ese misterio. Eso es lo que yo pienso. Es una alegoría, el nacimiento el nacimiento como tal es una alegoría al nacimiento de Cristo, más que nada. Una representación alegórica. Que cada uno adopta para tener una propia emoción. Así es. Cada quien tiene su propio nacimiento, digamos. Porque los nacimientos mexicanos, por ejemplo, a veces ya le ponen ahí... Son más locales, ¿no? Sí, las vaquitas le ponen... Claro, los borregos, las gallinas. Fíjate que este año a Michoacán le tocó regalar el nacimiento al Papa. Y allá fueron, hace unos años fue el Estado de México. Y les encantan los nacimientos mexicanos en Michoacán. Así es. Mira, son paisanos. Uno moreno y uno rubio. Hijos del pueblo de Madrid, dice la canción. Hay de todo. Pero fíjate que en México la tradición de la vivencia de la Navidad es de lo más rico que hay folclóricamente hablando y religiosamente. Están las pastorelas, están las piñatas,
está, bueno, todo lo que es ¿Posadas? las posadas. No hay posadas en otro lado, nada más aquí es donde pedimos posada. Y también Bueno, es que recibimos. pedimos tantas cosas. Entonces No, es no una más. riqueza que en México no puede perder y que tenemos que seguir con las piñatas y con... Es una cosa mágica que sí ayuda porque pues simplemente representa cómo sentimos nosotros ese misterio maravilloso de que pues el Hijo de Dios se haya encarnado y haya venido a visitarnos y echarnos una mano, porque nos hace falta, también estamos bastante amolados, ¿no? Antes de que San Francisco de Asís instaurara, bueno, este invento, como usted le llama, del nacimiento, ¿cómo se celebraba? Mira, en realidad, por ejemplo, desde el siglo VIII, por allá en Alemania, con San Bonifacio, pues comenzaron a poner los arbolitos, la estrella, ¿no? Era la En el estrella de Evangelio Belén. sí sale que hay una estrella, a esa sí sale. Sí, sí, dice el Y Papa luego que ya hay después le lugar y pusieron más todo eso. estrellitas. Entonces, cada una de las, como que de las regiones del mundo, fue poco a poco adoptando. Y esto del nacimiento, como que, vamos a decir, lo oficializó San Francisco, pero ya se representaba, por ejemplo, los autos de Navidad, era una representación teatral que se hacía allá en España, en la Edad Media. Era el teatro que había, las representaciones de la Navidad, que después los guiones y muy bien. O sea, es una tradición que ya existía antes, que se ha ido como que desarrollando y adaptando en los diferentes lugares. Pues, señor, quisiera usted mandar un mensaje para la gente que nos hace favor de vernos, no solamente en la península, sino en el resto del país y en muchos otros lugares, para esta fecha, pues tan especial para todos los seres humanos, porque independientemente de la religión que pueda practicarse, me parece que ese abrazo al que usted hizo referencia, ese saludo, pues a lo mejor no hay para regalo, pero sí hay para una amplia sonrisa, sí hay para compartir un pan. Creo que es muy importante en un momento en el que también, como mencionaba, se han perdido tantos valores. ¿Nos da su mensaje? Pues todo el mundo se desea feliz Navidad en este día, ¿no? Esa felicidad es el anhelo más profundo del corazón del ser humano. Y Dios nos lo ofrece en esta Navidad a cada uno de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener el corazón abierto y preparado. Como San Juan Bautista nos está repitiendo en el Adviento. Preparen el camino, enderecen el camino, aplanen el camino. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir? Pues teniendo un corazón pues más limpio, más digno, una buena confesión, un buen arrepentimiento, un buen pedirle perdón a Dios nuestro Señor. Y luego también yo diría que, como nos dice también Juan Bautista, alertas y preparados para que los vicios, la embriaguez, las preocupaciones de la vida no nos emboten, no nos enturbien la mente, sino que estemos con una mente abierta, con un corazón abierto, con un corazón limpio y podamos pensar en las cosas, los valores. Y no que, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Ahí en el aeropuerto, o viniendo del aeropuerto, hay un espectacular que dice Born to Shop. Nacidos para comprar, nacidos para los de shopping, nacidos para yo creo es para estamos nacidos para nosotros hemos nacido para amar, para compartir, para pues hacer felices a los demás y dar lo poco, lo mucho que tengamos, ¿no? Entonces, mucha vigilancia para no dejarnos engañar por la cultura de la banalidad y de la superficialidad y la trivialidad, sino ir a lo más profundo, que es el valor del amor en el corazón. ¿Verdad? Y obras de misericordia. Dar. No cansarnos de dar y de hacer el bien a los demás. Eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Así que, pues feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Dando y estando muy cerquita de Dios nuestro Señor, Bueno, recibiéndolo en su corazón.
Además, como la mayoría en la península, pues practicamos la fe católica, nos va a disculpar si no podemos levantarnos, pero ¿qué le parece una bendición para todo nuestro teleauditorio? Sí, cómo no, claro, y con muchísimo gusto. La cámara es esta que tiene usted enfrente. Aquí enfrente. Para todos los que nos están viendo, de cualquier fe, de cualquier creencia, que acepten a Jesucristo. Paz de bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes y pues ya estaremos de nuevo en el 2013 con más Fuego Cruzado. Va a haber Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Vive Uruguay en el restaurante El Emporio. La mejor comida uruguaya, los mejores cortes y mucho más. Vive Uruguay en Cancún en el restaurante El Emporio. En Benito Juárez, paga tu predial anticipado y obtén 15% de descuento en el mes de diciembre. Paga tu predial en el Palacio Municipal y a partir del 12 de diciembre en los módulos de Canaco, Catastro, Bonfil, Puerto Morelos y Leona Vicario. Benito Juárez, compromiso de todos. Un gobernador que cumple con el Centro Integral para la Primera Infancia, CIPI, ubicado en la región 94, el primero de 10 centros. Un proyecto de gran impacto social con el que beneficiaremos a miles de niños de todo el estado. Y vamos por más. Gobierno de Quintana Roo, comprometido contigo. Disfrute de 3 días y 2 noches en el hotel más amigable de Cozumel. Hotel Cozumel and Resort, todo en el mismo lugar. Paquete tradicional peninsular, todo incluido. Todo lo que puedas comer y beber en nuestro restaurante. Disfruta de la alberca más grande de la isla con nuestras actividades todo el día. Tenemos deportes acuáticos no motorizados. Entretenimiento nocturno. Club de niños. Todo por 1,599 pesos. Incluye 2 menores de 12 años. Hotel Cozumel and Resort. Gala Musical, un programa entretenido y diferente, lleno de variedad, artistas y música en vivo. Gala Musical.
nosotras es un programa de corte femenino conducido por mujeres como tú, por Promovisión, la televisión que va contigo. ¿De trabajo o de vacaciones en Chetumal? Encuentra lo mejor en paisaje, disfruta tu estancia en el hotel, confortables villas y amplias recámaras en el área de Hacienda harán su estancia placentera. Avenida Centenario rumbo a Calderitas, aquí en Chetumal, sin duda alguna, el mejor lugar. Tenemos la piscina más bella de la ciudad. Pregunte por las tarifas especiales para quintanarroenses. Hacienda Campestre. Ecológica. Entretenimiento. Educación ambiental. La publicidad con más penetración está en Promovisión, la televisión que va contigo. Si quiere que su negocio luzca o tiene un producto que vender, no dude en marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Un asesor de ventas le atenderá. Contrate cualquiera de los servicios que tenemos para usted y aumente sus ganancias. Promovisión, la televisión que va contigo. Las palabras clave. El programa de análisis de la agenda política, social, económica y cultural de Yucatán. Por Promovisión. Maya Air. Somos una aerolínea regional que desde enero del 2008 ha servido como puente aéreo principalmente entre Cancún y Cozumel. Durante el viaje podrás disfrutar de los maravillosos paisajes que la península te ofrece. Nuestro compromiso es nuestra seguridad y confort. Vuela de Cancún a Veracruz y de Veracruz a Cancún. La ruta Maya es mejor volando. ¿Te has preguntado cuál es el límite del amor? ¿Cuál es la estrecha línea que divide